En Chile se creó el Laboratorio Nacional de Supercomputación, un centro tecnológico y de innovación para investigadores que involucró la participación de más de 40 instituciones de nuestro país. Además, queremos contarle que conversamos con el académico de la Universidad Católica de Uruguay, el doctor Rafael Piñeiro, con quien analizamos los gobiernos de Latinoamérica y, por supuesto, nuestro país. Soy Alejandra Riquelme y les doy la bienvenida. Así comienza Mirada Regional. Ya estamos comenzando Mirada Regional por el canal 50, por supuesto, TVUCT Araucanía, señal digital para Temuco y Padre Las Casas. Hoy queremos dar inicio a nuestro programa con un invitado en el estudio con quien vamos a conversar sobre la situación de los gobiernos en Latinoamérica y también la situación y cómo nos ven, cómo nos están viendo desde el extranjero. ¿Y por qué tenemos esa posibilidad? Porque nuestro invitado nos visita desde Uruguay. Quiero saludar al doctor Rafael Piñeiro, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y profesor asociado de la Universidad Católica de Uruguay. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. Rafael, cuéntanos, tú tienes la posibilidad de poder compartir con nosotros una mirada de lo que Latinoamérica es en general. Es parte de los estudios que tú realizas, de las investigaciones que realizas. ¿Cuál es el panorama que tenemos actualmente en Latinoamérica en cuanto a la situación social y política de nuestros países? América Latina, desde hace varios años, empezó a recorrer un camino de mayor conflictividad o polarización de las sociedades que se transmite también a la polarización de los sistemas políticos. Y eso implica mayor movilización de sectores que previamente no se movilizaban en demandas por diferentes asuntos, ¿no? Y eso está enmarcado en parte también en el desempeño económico de los países latinoamericanos, ¿no? Que es un desempeño que, terminado lo que se dio en llamar el commodity boom, hizo que las economías de la región se resintieran y por lo tanto el conflicto, que en particular es el conflicto sobre la distribución del ingreso y de la riqueza, se tornara más álgido en la medida que los gobiernos muchas veces tuvieron que desarrollar medidas de ajuste económico, ¿no? Las situaciones de violencia que tú comentabas, bueno, hemos visto hace pocas semanas atrás situaciones que han generado, por ejemplo, preocupación en países como Brasil, tiroteos con manifestantes en relación a una postura y a otra, esta polarización, este resentimiento económico ha afectado sin duda, y me imagino también desde el extranjero podemos ver que eso ha impactado en nuestro país, en Chile. Bueno, Chile es un país que es bastante estable, o ha sido bastante estable, pero ha tenido también eventos de movilización disruptiva fuertes como el octubre de 2019 y las movilizaciones que siguieron, ¿no? Y es parte también de esa política que se ha vuelto más conflictiva en América Latina, que es, entre otras cosas, también no solo el resultado de ciertas restricciones económicas, sino también de la incorporación de nuevos sectores a la política, ¿no? y el intento de esos sectores por poner en la escena política nuevas demandas. Y en el caso específicamente de Chile, el año 2019 vivimos una situación compleja, un estallido social, demandas políticas, demandas sociales y económicas de los habitantes de nuestro país. Y eso llevó a varias etapas que se han estado viviendo en nuestro país en los últimos años. Se nos vino la pandemia, pero además había esta exigencia, esta demanda del pueblo de generar mayores acciones democráticas, como por ejemplo eliminar la Constitución que está actualmente vigente en nuestro país. Y para eso se generó esta convención constitucional, ¿no es cierto? Una primera ganancia, si podemos decirlo de alguna forma, de lo que fue este impacto social. ¿Cómo vieron ustedes esta situación? Estos procesos de movilización social que terminan teniendo efectos
o desencadenan procesos de cambio institucional no son tampoco nuevos para América Latina, ¿no? Por ejemplo, la Constitución colombiana del año 91 responde a un proceso bastante similar, donde el sistema político y en particular el sistema de partidos colombiano venía atravesando una crisis de legitimidad que intenta resolverse a través de un proceso constituyente, no simplemente de una reforma constitucional, sino una reforma constitucional asociada a un proceso de elaboración con una convención constituyente, ¿no? Un grupo de ciudadanos elegidos digamos, a los efectos de desarrollar una nueva Carta Magna, ¿no? Y obviamente esos procesos pueden brindar o relegitimar al sistema político o pueden no hacerlo, ¿no? O quebrarlo. En la medida en que no lleguen a ser exitosos, ¿no? Y ese es en el proceso que se encuentra Chile y bueno, hay que ver si este proceso puede relegitimar o de alguna manera generar nuevamente sintonía entre los ciudadanos descontentos de Chile y el sistema político en términos de un funcionamiento diferente del sistema de partidos y del sistema político en general. En el caso de los partidos políticos chilenos, hemos visto que ha habido una irrupción, lo decías tú también, de nuevas fuerzas jóvenes, por ejemplo, en nuestro país, que han dejado un poco de lado la política más bien tradicional o los partidos políticos más bien tradicionales. ¿Es esto también un factor relevante al momento de generarse todo este predominio de situaciones y de demandas del pueblo? A ver, no son necesariamente producto del mismo fenómeno o, para decirlo más claramente, en realidad son expresiones diferentes de un mismo fenómeno, pero no están relacionados, ¿no? A diferencia de lo que ocurre o de lo que ocurrió en Colombia, las movilizaciones colombianas del año pasado desembocaron en que las organizaciones que promovieron esas movilizaciones apoyaron la candidatura de Petro, que a la postre fue electo presidente. En este caso, las movilizaciones de octubre de 2019 y las organizaciones detrás, que tampoco, digamos, se pueden reconocer organizaciones muy claramente detrás de esas movilizaciones, no son las que dan lugar o son lideradas por los nuevos partidos o por los partidos emergentes del sistema de partidos chileno, ¿no? Esos partidos se mantuvieron al margen de esas movilizaciones. Entonces, sí, el descontento con el sistema de partidos tradicional puede haber, de alguna manera, sido digamos, como el contexto que posibilitó la emergencia de nuevas expresiones políticas y no solo la emergencia de esas nuevas expresiones, sino también el éxito electoral que han tenido esas expresiones, que han llevado, por ejemplo, a la elección de Gabriel Boric como presidente. Y vamos hacia ese punto, porque uno de los elementos también y los factores relevantes es lo que tú planteas, la elección de Gabriel Boric, que un par de años atrás no lo hubiéramos imaginado. Una figura que era una figura completamente diferente a lo que está esperado en nuestro país, un país más bien conservador. Vamos a consultárselo a nuestro invitado Rafael Piñeiro. ¿Es Chile un país conservador? Y esta irrupción de fuerzas nuevas políticas y la generación de la posibilidad de tener un presidente como Gabriel Boric. Estamos viendo ahí algunas imágenes de lo que fue y lo que ha sido el trabajo del presidente Gabriel Boric. ¿Crees tú que tiene que ver un poco con eso? A ver, hay una especie de proceso de declive de las fuerzas tradicionales, tanto de las de centro izquierda como las de centro derecha en Chile, que generó, entre otras cosas, no solo la irrupción de fuerzas nuevas de centro izquierda, que son las que terminan eligiendo a Gabriel Boric como presidente, sino también la competencia en sí fue la competencia entre dos candidatos que no pertenecían a los bloques tradicionales de la política chilena. Y eso en parte muestra también ese proceso de decaimiento de esa política más tradicional o la política que dominó, los partidos que dominaron la política chilena de la post-transición y están mostrando los cambios que se empiezan a producir en ese sistema de partidos, ¿no? Cambios que, si bien Chile es un país estable, se empiezan a producir y capaz que un poco más rápido de lo que uno podría haber previsto hace unos años. ¿Conservador Chile? No, conservador no, estable en términos políticos,
con una estabilidad que no necesariamente es una estabilidad que asegura inclusión o que es tan capaz de incluir a nuevos sectores o a sectores que pueden emerger a la política, y que como esa capacidad no la han mostrado los partidos, eso ha sido una expresión que se dio en las movilizaciones que comenzaron en octubre de 2019 y que es una expresión de ciudadanos que no tiene canalización política. Entonces es una cierta estabilidad, pero una estabilidad sin esa capacidad de incorporación de esos sectores que irrumpieron de golpe a la política, llevando la política no a los espacios institucionales, sino a la calle. Estamos conversando con Rafael Piñeiro, el doctor Rafael Piñeiro, doctor en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor asociado de la Universidad Católica de Uruguay. No puedo dejar de consultar. La instalación del gobierno de Boric ha tenido altos y bajos. Si bien lo conversamos antes de iniciar la entrevista, no eres un experto, me decía, no hemos seguido tanto lo que ha sido la instalación del gobierno, pero han habido algunas equivocaciones, a lo mejor ellos mismos los han reconocido, y tiene que ver un poco con estas capacidades que tú planteabas de instalación de estas nuevas fuerzas. Bueno, a ver, los líderes, digamos, de esta centroizquierda que llega al gobierno, son líderes que, a pesar de ser jóvenes, tienen una experiencia política, ¿no? Pensemos que en otros países de América Latina pueden llegar a ser presidentes gente que hasta hace muy poco no estaba en el escenario político, y los liderazgos del Frente Amplio o de la coalición más amplia son liderazgos que ya tienen un recorrido en la política chilena, ¿no? A pesar de eso, obviamente hay problemas en términos de formación de gobierno que están sobre todo asociados a una coalición que es muy heterogénea, ¿no? Y también a un Chile que es difícil de gobernar. Fue difícil de gobernar antes para Piñera y no necesariamente va a ser más sencillo de gobernar como sociedad para este nuevo gobierno. Rafael, cuéntanos, tu visita a la región de la Araucanía se debe principalmente, y esta posibilidad que hemos tenido de entrevistarte, se debe a la colaboración que están realizando con el Departamento de Sociología, Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Sí, en particular con un proyecto que lleva adelante Christopher Martínez, que es un proyecto que también se asocia en parte a todo este tema de la conflictividad en América Latina y cómo esa conflictividad termina impactando sobre la posibilidad de que los presidentes puedan terminar sus mandatos. ¿Y cómo se ve eso en nuestro país? Bueno, en realidad Chile precisamente destaca en referencia a otros países de la región, debido a que, a pesar de que el sistema político ha tenido que manejar crisis bastante fuertes, de vuelta hacemos referencia al estallido social de octubre de 2019, a pesar de eso, el presidente en ese momento en ejercicio, Sebastián Piñera, permaneció en el cargo hasta el final de su mandato, cosa que no es común cuando hay este tipo de situaciones en otros países, como por ejemplo, creo que el caso más paradigmático es Ecuador. Te queremos agradecer por esta posibilidad de conversar sobre la situación y tener la oportunidad de conocer un poco la mirada que tienen de nuestro país y de todo lo que ha estado pasando y de lo que vamos a proyectar en relación a la situación política, social y económica de nuestro país. Gracias, Rafael, por estar conversando con nosotros hoy. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a estar de regreso en Mirada Regional.
Estamos de regreso ya en Mirada Regional. A inicios del mes de julio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación anunció que junto a instituciones de investigación y de ciencia, más de 40 a nivel nacional, se creaba el Laboratorio Nacional de Supercomputación de Alto Rendimiento, un espacio destinado a los investigadores, a los creadores, y queremos saber de qué se trata, cómo funciona, a quién les va a servir y cuál va a ser el aporte, por ejemplo, que los investigadores e investigadoras de la Universidad Católica de Temuco van a aportar en este proyecto. Para eso quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Estamos primero saludando a Cristian Farías, geólogo, doctor en geofísica y director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, todo bien por acá. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Cristian. Además queremos saludar, por supuesto, también a Julio Rojas, quien es director del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por estar en Mirada Regional. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar conversando con nosotros hoy y como les decíamos a nuestros televidentes, queremos saber de qué se trata el Laboratorio Nacional de Supercomputación. Cristian, ¿qué es este laboratorio? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, no es tan fácil de explicar, aunque quizás Julio lo puede explicar mejor que yo, pero en fin. Lo que ocurre en definitiva es que siempre existe una necesidad de tener acceso a una mayor capacidad de cómputo para poder resolver problemas grandes en muchos aspectos de la ciencia. Hablamos de cosas que estén ligados, por ejemplo, a simular cómo un terremoto afecta a un edificio o cómo se transmite la información de un lugar a otro, o tratar de entender cómo se transmite información a través del cuerpo humano, qué va pasando en cada uno de los aspectos que requieren modelamiento a gran escala. Hay mucho que hacer, muchos datos que analizar, mucha cosa importante. Y en ese sentido, muchas universidades han tenido durante mucho tiempo la capacidad de poder tener acceso a sus propias formas de calcular más rápido, de tener mayor poder de cómputo. Sin embargo, la idea de un supercomputador, una cosa ya mucho más potente, existe en Chile hace un tiempo, está en la Universidad de Chile, de hecho, pero al mismo tiempo queda un poco en peligro de seguir existiendo la idea de tener este supercomputador de Chile, este mega laboratorio de supercómputo en definitiva. Y ahí es donde en el afán de poder generar una política como de Estado para poder asegurar financiamiento y para que las universidades de todos lados de Chile puedan tener acceso a esta capacidad de cálculo y por tanto que puedan potenciar la investigación en distintas áreas, es que nace un poco la idea de poder generar un convenio de colaboración entre distintas universidades con el Ministerio de Ciencia también, formar este consorcio de universidades que en definitiva van a poder aportar con sus investigadores, sus investigaciones a el uso de esta máquina y poder potenciarlo cada vez más. Obviamente eso implica esfuerzos locales en cada una de las universidades, pero al final del día es una petición mucho más fuerte hacia el Ministerio de Ciencia para también asegurar que estos problemas grandes que Chile necesita trabajar puedan ser trabajados y obviamente en un entorno de colaboración entre distintos miembros. O sea, si tenemos más de 40 instituciones que están asociadas, es que entonces podemos generar una sinergia que hasta ahora costaba quizá un poco más, y eso es algo ventajoso para todos nosotros, por supuesto. Julio, en ese sentido, como lo plantea Cristian, efectivamente el laboratorio como proyecto habría nacido cerca del año 2010 en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, y no es un proyecto que solo veamos en nuestro país. Por ejemplo, Argentina está invirtiendo ya más de $5 millones para la compra de un nuevo supercomputador. ¿Cómo funcionan estos supercomputadores? ¿Es que tenemos un supercomputador así en lo físico, o lo que se plantea es la recolección de datos y que puedan ser trabajados en forma colaborativa por las diferentes instituciones que forman parte del proyecto? Bueno, las dos cosas. En primer término, los supercomputadores no son algo nuevo, como tú lo dices. O sea, ya desde hace muchos años, los años 2000 más o menos,
surge la idea de tener computadores grandes porque hay problemas que son muy complicados de modelar y de simular. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones que se utilizó fue la predicción del clima. Dada la volatilidad, la variabilidad de los datos, era complicadísimo predecir más allá de algunas horas el clima. Y entonces, bueno, se empezaron a crear modelos que permitían predecir ya no horas, días, semanas, ¿sí? Con bastante fiabilidad. Entonces, cada vez que se necesitan procesos más complicados, necesitamos mayor capacidad de cómputo y las grandes economías del mundo se han dado cuenta de esto y han invertido muchísimo dinero en supercomputadores que cada vez es más competitivo este mundo. O sea, se generan unos computadores que requieren inversiones ya no de millones de dólares, sino de miles de millones de dólares. Pero a la vez hay que usarlos y eso es un problema, no es un problema menor. Necesitamos generar un conjunto de investigaciones que permitan explotar esto, porque dadas esas inversiones tan grandes, tiene muy poco sentido que terminemos apenas, investigando en 2 o 3 problemas y se generen muy poquitos papers al respecto. Entonces, en ese sentido, los dos van de la mano. En ese sentido, Sí. ¿Cuáles serían las investigaciones que podrían beneficiarse con este supercomputador, que pudieran a lo mejor ampliarse el espectro de la investigación misma o crear o incorporar nuevos temas, nuevas áreas de investigación? Sí, bueno, habitualmente todo lo que es modelamiento que se parece a los fluidos es un tema que ha sido atacado por este tipo de computadores. Por ejemplo, digamos, ya lo dijimos, el clima, pero también movimientos de las aguas, como un caudal de un río, por ejemplo, se desplazaría, el movimiento de la gente en una ciudad, de los autos, pero también hay otros problemas, por ejemplo, problemas que actualmente nos están aquejando, problemas de logística, que son extremadamente complejos. Imagínate que debido a la pandemia o una situación menor, situaciones como los volcanes que estallan y que paralizan el tráfico aéreo. Entonces luego yo tengo que tratar de asignar las personas que se quedan varadas a aviones, pero esos aviones también están varados y tengo que asignarlos a puertas de embarque y el equipaje que lleva la gente tengo que asignarlo a otro avión. Entonces al final terminamos teniendo millones de variables que deben ser computadas en muy poco tiempo. Y ahí eso vale muchísimo dinero. Entonces todos los problemas de logística que actualmente tenemos con el COVID pasan por este tipo de análisis. Pero también existen otros problemas, así que ya no serían problemas, son problemas más triviales en el sentido humano, pero que generan una industria súper importante. Por ejemplo, la industria del entretenimiento. Todas las películas que vemos de Disney son procesadas a través de estas grandes computadoras que necesitan una gran capacidad de cómputo para que genere, qué sé yo, que el pelo de uno de los monos animados se mueva de tal manera cuando le pega el viento. Eso ya es extremadamente difícil de calcular. Qué sé yo, explotación de petróleo. La explotación de petróleo también requiere muchísimo análisis de datos, y lo que actualmente se hace, pues que también es el aprendizaje automático, que tanto beneficio nos ha dado, pero que tan criticado es, pero que ha generado una industria, la industria más importante actualmente del mundo, que es la industria del análisis de datos para perfilamiento a través de los datos que tenemos nosotros en Internet. ¿Y esto cómo funciona en la práctica? Por ejemplo, la Universidad Católica de Temuco, ¿cuál va a ser su participación? ¿Nosotros vamos a tener la posibilidad de compartir datos, de obtener datos de otras instituciones, poder complementar para poder potenciar nuestras investigaciones o aportar en investigaciones de otras instituciones? ¿Cómo va a funcionar en la práctica este supercomputador? No, en esencia, nosotros lo que vamos a hacer es proponer proyectos de investigación que necesiten esa capacidad de cómputo. Por ejemplo, digamos, un trabajo en el que yo estoy realizando. Imagínate que tienes todos los estudiantes de una ciudad como Santiago y necesitas redistribuirlos de tal manera que reduzcas el tiempo de recorrido de los estudiantes a sus escuelas y que reduzcas la segregación socioeconómica que se produce en esto. Porque si no, sería súper fácil decir, bueno, los estudiantes van a la escuela más cercana. Pero si todos los estudiantes van a la escuela más cercana, la segregación es una cuestión geográfica. Se habría una segregación súper alta. Entonces, estos problemas son extremadamente complicados y entonces podrían ser propuestas para que se estudiaran dentro del comité que dirige
el supercomputador, el Centro Nacional de Supercómputo y de computación de alto rendimiento, y esto nos permite a nosotros atacar problemas muchísimo más difíciles. Actualmente lo hacemos con modelos a escala, pero imagínate que quisiéramos hacerlo para una ciudad como Santiago, una ciudad de muchos millones de habitantes, muchos estudiantes, y tuviéramos que simular todo esto, condiciones de tráfico, condiciones sociales, muchas cosas que tuviéramos que evaluar. Cristian, en ese sentido, como lo planteaba también Julio, algunas de las investigaciones que la Universidad Católica realiza, y en el caso específico, por ejemplo, tuyo, que tenía que ver con el tema del clima o los volcanes, como decía, el comportamiento, ¿puede aportar, por supuesto, el trabajo que se va a desarrollar a través de este supercomputador? Absolutamente. Lo que ocurre es que al final, cuando tienes que ir complejizando problemas, empiezas a hacerlos más cercanos a las preguntas importantes, y ahí es donde necesitas siempre modelos más grandes, mayor capacidad de cálculo. Por ejemplo, uno se pone a pensar en un problema como ¿qué pasaría cuando el volcán Villarrica haga erupción y cómo la gente tiene que evacuar? ¿Cómo yo simulo las condiciones de evacuación de las personas para poder evaluar soluciones ante todo eso? Al día de hoy nadie lo ha hecho. Y es porque en definitiva cuesta mucho hacerlo en la vida real, cuesta mucho simular cómo las personas van a salir arrancando de un lugar a otro y ver si es que en efecto hay lugares donde tenemos problemas más grandes que otros. Cuesta. También pensar en cómo uno simula en 3 dimensiones un terremoto en detalle, interactuando con todas las falladas en una escala con mucho detalle, también es difícil. En definitiva, puede que la matemática esté y uno la tenga en la cabeza y funcione, pero para poder para poder sacar un resultado más grande, una cuestión más general, necesitas algo muchísimo más fuerte para poder calcular. Entonces, claro que tenemos mucho de eso. Y en la universidad, en efecto, hay muchas investigaciones con temas ligados a fluidos que son súper importantes. Y no solo en terremotos, no solo en volcanes, sino que también en muchas otras cosas, como por ejemplo el cambio climático, que también tenemos gente que está involucrada ahí. Entonces, en la medida que nos vayamos involucrando en cosas más grandes, necesitamos poder hacer eso, y por eso también es útil para nosotros como académicos también. Cristian, obviamente, y lo vamos a conversar también con Julio, pero esto es un tremendo aporte, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la investigación, no solamente de nuestra universidad, sino que a lo largo de nuestro país. Es un tremendo equipamiento que viene a fortalecer, a potenciar el desarrollo de la investigación. Lo es, o sea, actualmente ya existe y está funcionando bastante bien. El tema está en asegurar de que pueda seguir evolucionando y ser cada vez más grande y poder mantenerlo financiado y actualizado de la manera que lo necesitamos, porque no solamente tenerlo, tienes que hacer de que funcione con el tiempo y que siga siempre funcionando y que siempre esté al día, en definitiva. Entonces, claro que es un aporte muy importante, y lo otro también tiene que ver con que ese aporte sea para todos, es decir, que con esto podamos estar en efecto desarrollando investigación a gran escala en la Araucanía, o de pronto en la región de Magallanes, o de pronto en el norte, y que eso lo podamos ir haciendo y descentralizando un poco, y tener esta capacidad de poder conectarnos al supercomputador y estar trabajando mucho más en detalle. Por supuesto que nos ayuda muchísimo para conseguir esos objetivos, sin duda. Gracias, Cristian. Julio, antes de despedirnos, lo decía ya, o lo anunciaba un poquitito Cristian, este supercomputador entonces viene a ayudar a poder resolver o aportar a soluciones para los grandes y los pequeños problemas. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros, los ciudadanos común y corriente, beneficiados con alguno de los proyectos, de las soluciones que se planteen a partir del trabajo con este supercomputador? Bueno, efectivamente lo que dijo Cristian, o sea, los problemas reales, los problemas más cercanos a la realidad necesitan gran cantidad de variables, necesitan gran cantidad de datos. Y esos son los problemas que se intentan resolver con este tipo de computadores. Entonces ahí es donde efectivamente si los gobiernos entienden que los trabajos que se producen a través de estos dispositivos con estas tecnologías otorgan unas soluciones mucho más eficientes a los problemas que les aquejan, pues eso efectivamente terminará generando bienestar para la población. Un aporte al desarrollo de la investigación a nivel nacional y, por supuesto, un aporte donde la Universidad Católica de Temuco no podía estar ausente. Le queremos agradecer a nuestros invitados por habernos contado un poco más de lo que es este super laboratorio de computación que está ya
funcionando en nuestro país y que esperamos que las próximas soluciones que se planteen sean también un aporte para el desarrollo y la vida de cada uno de nosotros en el país. Muchísimas gracias, Julio, Cristian, por estar conversando con Mirada Regional. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Así estamos terminando el capítulo de hoy y los invitamos a seguir conectados con el canal 50 TV UCT Araucanía. Nosotros nos encontramos nuevamente en Mirada Regional.